capítulo 1, versículo 13. Allí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio en esta tarde, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nuestro tema para esta tarde se titula La palabra de verdad. Y tenemos frente a nosotros un hermoso pasaje, todo el libro de Efesios es un hermoso libro de la palabra de nuestro Señor. Pero hoy vamos a acercarnos al versículo 13 para poder hablar acerca de cómo llegar a ser hijos de Dios, cómo llegar a ser un creyente, cómo es que alguien pasa de las tinieblas a la luz, de estar lejos de Dios a estar cerca de Dios, de estar en enemistad contra Dios, a ser reconciliados con Dios. Y en este versículo 13 hay tremendas enseñanzas que encontramos. En él también vosotros, en primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad, luego habiendo creído en él, y en tercer lugar, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y estos son los tres puntos que vamos a ver en esta tarde: lo que es la palabra de verdad, lo que es creer en él, para poder ver también las promesas gloriosas que el Evangelio trae a aquel que viene en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor. Tres grandes cosas que nos muestran cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios, pero a la vez los beneficios que vienen de aquella nueva relación, de que el hombre ahora ya no esté en enemistad, sino esté en comunión con nuestro Señor. Así que en primer lugar vamos a hablar acerca de oír la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Es la primera pregunta que viene a nuestra mente. ¿A qué nos referimos con la palabra de verdad? Y qué hermoso es que el apóstol Pablo responde esta pregunta de manera inmediata para que no quede lugar a dudas lo que es la palabra de verdad. Y básicamente es el Evangelio de vuestra salvación. Es un mensaje específico dentro de la palabra de Dios. Por un lado tenemos todo el consejo de Dios, como lo expresa Pablo en el libro de Hechos, toda la enseñanza de Dios concerniente a la vida cristiana, pero de manera particular hallamos un mensaje que tiene que ver en cómo llegar a ser hijos de Dios. Son los argumentos de la gracia, son los argumentos del Evangelio, son la manera, el mensaje que nos enseña a cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y está también expresado en la Gran Comisión, cuando nuestro Señor, antes de ascender al cielo, dijo: id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Y luego añade: el que creyere y fuere bautizado. Y luego sigue unos pasos y dice: y luego enseñarle todas las demás cosas. Primero es el evangelio, la palabra de verdad, los argumentos de la gracia, y en aquellos que creen y que vienen a la fe, en un contexto de iglesia local, en un contexto de enseñanza pública, ahora se le enseña a vivir la vida cristiana. Y esa es la razón de nuestros cultos que tenemos durante la semana, especialmente los domingos en la mañana, es un mensaje de enseñanza donde podemos aprender acerca de lo que es la vida cristiana. Pero en la tarde Dios nos permite esta maravillosa oportunidad de poder predicar el Evangelio y mostrar la manera en cómo los hombres, las mujeres, los seres humanos pueden ser salvos, pueden alcanzar comunión con Dios. Así que lo primero que debemos decir es que la palabra de verdad, a lo que Pablo hace referencia aquí, es exclusivo con respecto al Evangelio, al mensaje del Evangelio de vuestra salvación, que nos habla acerca de cómo ser salvos. ¿Y en qué consiste esta palabra de verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Evangelio de nuestra salvación? Y básicamente el Evangelio es un mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. De eso hablamos cuando hablamos del Evangelio. No lo olvidemos, es un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Ahora, en términos muy simples, podemos decir que el Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado. Es la respuesta a la condición
ante la cual el hombre se encuentra delante de Dios. ¿Qué es el pecado? Si el Evangelio es una respuesta a las malas noticias del pecado, el Evangelio es buena noticia. La pregunta es, ¿qué es el pecado? Y vamos a decir simplemente del pecado que es ese rechazo del hombre a los derechos y a la autoridad que Dios como creador tiene sobre todo lo que Él ha creado. Así que básicamente aquello se ve reflejado en la manera en cómo el hombre actúa delante de Dios. Actúa de manera indiferente a Dios, no le interesa, o simplemente prefiere ignorar todos los asuntos espirituales, o rechaza activamente todas estas cosas, convirtiéndose en alguien que declara simplemente no hay Dios. No hay Dios en mi mente, no hay Dios en mis pensamientos. Así que o somos indiferentes, o lo ignoramos, o rechazamos a Dios. Y aquello no es más que una demostración del pecado que reina en el ser humano. Y de hecho, 1 Corintios, leíamos en el capítulo número 15, también nos habla acerca de lo que el mensaje del Evangelio es. Nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego añade, y fue sepultado. Y en tercer lugar, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese versículo nos muestra grandes enseñanzas porque es un resumen de lo que es el Evangelio. En primer lugar, ese versículo nos habla de la gran verdad que está en el Evangelio, de que el hombre por naturaleza es pecador. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor, y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Así que todo hombre, todo ser humano por naturaleza es pecador y es deudor para con Dios. Esa es la primera verdad que el Evangelio nos enseña, nuestra realidad delante de Dios. Sí que hay una gran diferencia entre pensar de ti mismo como culpable de pecados, en plural, pero no como culpable de pecado, en singular. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas no tendrá problema en admitir que en algún momento de su vida ha cometido pecados, pero no estará dispuesto a asumir con la misma facilidad que el problema está en el corazón, que es allí donde se origina todo aquello. No va a tener problema con decir, mira, alguna vez he mentido, alguna vez he engañado, alguna vez he robado, he hecho cualquier cosa. No va a tener tal vez problema en poder asumir aquello, pero reconocer que ese es un problema que está arraigado en el corazón. Y cuando hablo del corazón, me refiero a la mente de las personas, a lo que se piensa, a lo que se siente, a lo que se hace. Todo aquello la Biblia lo presenta como el corazón del hombre, todo el ser del hombre, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Y que allí entonces todo está contaminado por el pecado, de tal manera que todo lo que el hombre hace, mentir, robar, engañar, no es más que una demostración de esa realidad de un principio que hay en su vida, que es el principio del pecado. Y esa es la primera verdad del Evangelio. El hombre es pecador y el hombre es deudor para con Dios. Y también el Evangelio nos enseña que esa deuda es por la incapacidad de cumplir las demandas divinas de obediencia a las normas que nuestro Dios ha establecido. Así que nos muestra esa incapacidad de nosotros poder agradar a Dios. Y nos muestra a Dios su santidad, nos muestra sus perfecciones, su pureza. Y por otro lado se contrasta con la realidad del hombre que es pecador. Entonces comenzamos a entender cuál es la relación por naturaleza que hay entre Dios santo, puro, justo y bueno y entre un hombre pecador. No pueden estar en comunión. No puede haber amistad entre el hombre y Dios basado en los propios esfuerzos o justicia del hombre, porque todo aquello está contaminado por el pecado. Así que nos habla acerca de quién es nuestro Dios, de su pureza y de su perfección. Pero a la vez el mensaje del Evangelio no solamente nos habla de nosotros, no solamente nos habla de Dios, sino que también el mensaje del Evangelio nos habla acerca de lo que Cristo hizo en favor de pecadores. A lo que Él vino a esta tierra a sufrir 2000 años atrás. Nos habla de su gran obra de redención en la cruz del Calvario, y que no solamente vino a ser un ejemplo moral, no solamente vino a ser un ejemplo a imitar para llevar una vida buena ante los demás, sino principalmente el Evangelio nos muestra lo que Cristo vino a hacer cuando vino a esta tierra. En primer lugar, Pablo allí en Corintios dijo que Él murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, llevando el castigo por ellos en la cruz del Calvario. Y de esta manera entonces Cristo iba a satisfacer las demandas de obediencia que nosotros no podíamos.
cumplir. Las demandas de obediencia que nosotros jamás hubiéramos podido lograr. Así que nuestro Señor lo hizo y llevó el castigo por el pecado que nosotros merecíamos, que el hombre merecía, que su pueblo merecía. Pero hay algo más que hizo. Él venció sobre el pecado, resucitando, triunfante sobre la muerte, lo que conocemos como la resurrección. ¿Y qué nos enseña la resurrección de Cristo? Nos enseña en primer lugar que lo que Él decía ser realmente lo es. Cristo es el Hijo de Dios. En segundo lugar, la resurrección nos muestra que Dios aceptó el pago por el pecado. Por lo tanto, como señal de aquello, Cristo ha resucitado de la muerte. Pero también nos muestra la resurrección futura que le espera también al creyente. Y por otro lado, la resurrección nos habla de que un día habrá un juicio final. Porque el libro de Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, hablando de Cristo, dando fe a todos, con haberlo levantado de los muertos. Así que la resurrección también nos habla acerca de que un día todos deberemos dar cuenta delante del Señor. Tenemos una cita con Dios al final de nuestra vida cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Así que el Evangelio nos habla de todas estas cosas. Nos habla de nuestra incapacidad, nos habla de quién es Dios, de su santidad, de nuestra incapacidad para poder nosotros estar a cuenta con Él basado en nuestros propios méritos, pero nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz en favor de pecadores, en favor de hombres y mujeres que no pueden agradar a Dios por sí mismo. Entonces Él viene y paga por el pecado de tal manera que el hombre ahora pueda, por medio de Cristo, estar en comunión con Dios y ser reconciliado con Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la palabra de verdad. Un mensaje de salvación, no por mis propias obras, no por mi propia justicia, no por lo que yo pueda hacer, sino es un mensaje de salvación por gracia de Dios. ¿Qué es gracia? En palabras simples, es darnos lo que no merecemos. Por nuestro actuar en contra de Dios, por nuestro pecado en contra de Dios, por nuestra realidad en contra de Dios. Todo aquello merece el castigo, pero Dios por gracia ahora no nos da lo que merecemos, sino en Cristo ahora nosotros recibimos grandes beneficios, su misericordia, su bondad, salvación y vida eterna. Así que eso es el Evangelio. Esta palabra de verdad, un mensaje de salvación por gracia de Dios y mediante la fe en Cristo. Ahora, esta palabra de verdad, el Evangelio, es algo irreemplazable. Esto no se puede complementar con otras cosas. Lo único que puede transformar al hombre, lo único que puede dar comunión con Dios, es el poder del Evangelio. Es el medio que Dios dejó establecido para la salvación de los hombres. Y qué triste es que tantas personas durante toda la era humana sigan no palabras de verdad, sino palabras de mentira. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Lo opuesto a la verdad es el engaño. Y qué triste es que muchos sigan palabras de mentira. Han diluido el Evangelio, por ejemplo, en muchos lugares. Ya no hay un Dios santo. Ya no hay un Dios a quien un día deberemos rendirle cuenta. No hay un Dios perfecto, no hay un Dios puro. Simplemente han de presentar a Dios como tu compadre. Él te entiende, no te preocupes. Sigue tu vida como quieras. No vas a tener que dar cuenta un día. En algún momento algo va a ocurrir y al final de tus días tus malas obras con tus buenas obras van a ser llevadas a la balanza. Y bueno, si tienes más buenas obras, entonces vas a tener acceso al cielo. Con ello quitan todo pecado, todo arrepentimiento y toda fe. Otros dirán, mira, no hay pecado. Son solo fallas. Solo eres víctima de las circunstancias. Solo eres una víctima de tu crianza, de lo social, de lo político. Así que el problema no eres tú. Tú eres una víctima de esta circunstancia y con eso obviamente apartarán el pecado. Otros dirán, mira, no necesitas a Cristo. Haz buenas obras, esfuérzate en tus propios méritos, haz tal o cual cosa y aquello va a significarte la vida eterna. Pero aquello no son más que palabras de mentira, porque Pablo pone aquí lo que es la palabra de verdad y no es otro que el mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo. Y fuera de aquello, queridos amigos, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Así que muchos tratan de cambiar esto.
de sacar algún elemento del Evangelio. El problema de aquello es que distorsionamos completamente el Evangelio. Y una de las cosas que traen los falsos evangelios es que nos aparta de Dios. De hecho, así lo dice Pablo en el libro de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, porque los falsos evangelios nos apartan de Dios y ponen la esperanza en este mundo, o la esperanza en nuestra propia vida, la esperanza en lo social, la esperanza en lo emocional, de tal manera que hoy día no es tan poco usual encontrar evangelio social, donde todo está basado en simplemente ayudar a nuestro prójimo, y obviamente con ello no tenemos nada que tratar para con Dios. Otros dirán en un evangelio emocional basado en meros sentimientos, lo que yo sienta, las cosas que estén allí en mi corazón que me traigan alegría, y tengo que disfrutar todas aquellas cosas. Un evangelismo emocional por estados místicos o en trance o cosas así, apartando la razón de lo que es el verdadero cristianismo. Otros lo basarán en el evangelio ceremonial. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Yo me bauticé en algún momento. Yo hice mi primera comunión. O hice tal o cual ceremonia. Y toda nuestra esperanza está puesta en aquellas cosas que hemos hecho, como si aquello nos pudiera dar vida o comunión con Dios por sí mismas. Ya hemos escuchado, la palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación, que nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de nuestra realidad, nos habla acerca de Cristo. Así que pueden haber muy buenas intenciones en aquellos predicadores que traen falsos evangelios, palabras de mentira. Planes tal vez para que la gente tenga un buen pasar, se sienta a gusto en la iglesia. O algunos otros traerán charlas motivacionales para que la gente salga pero súper entusiasmada. O un mensaje para que la gente se sienta bien simplemente. El problema de todo aquello es que nada puede salvar sino la proclamación de la palabra de verdad, del mensaje del evangelio. Y por eso Pablo no se avergonzaba. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, la palabra de verdad, es poder. Y ese poder es poder de salvación al judío y también al griego, a toda persona. Así que cuando algunos oyen el evangelio, la palabra de verdad, algunos endurecen sus corazones. Hay varias respuestas a la palabra de verdad. De hecho, el libro de Hechos nos presenta algunas de ellas. En Hechos capítulo 7 nos hablan cuando Esteban anunció el evangelio antes de morir. Habló acerca de Cristo. Dice que los fariseos rechinaban sus dientes, crujían sus dientes en respuesta a lo que Esteban había dicho. Otros serán indiferentes, simplemente escucharán el mensaje, bueno, uno más, pero nada más que aquello. Pero hay otros que creen esta palabra de verdad, que creen en el evangelio. Y eso es lo que Pablo está expresándonos aquí en el versículo número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y aquí está nuestro segundo punto para esta tarde, habiendo creído en él. Habiendo creído en él. ¿Cómo llegamos a creer? Por medio de oír el mensaje del evangelio. Lo podemos escuchar, lo podemos leer tal vez en una literatura, lo podemos estar de distinta manera. Alguien, tal vez un amigo, nos ha de conversar en el hogar, nos ha de conversar en torno a la mesa, mientras compartimos algo, o alguien en la calle nos alcanzará en el evangelismo a la calle que hacemos como iglesia tal vez durante los domingos y nos van a hablar acerca de lo que es el evangelio. Tal vez alguien te va a invitar a la iglesia o vas a ver la dirección y vas a venir. Pero hay algo que es común a todo aquello, que es oír en primer lugar la palabra de verdad. Y de hecho Pablo también lo dice allí en Romanos, capítulo 10. La fe que salva, que nos lleva a creer en Cristo, viene por el oír de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cómo esto ocurre? ¿Cómo llegamos a creer? Ok, oímos el evangelio, escuchamos la palabra de verdad. ¿Cómo es que llegamos a creer? ¿Cómo es ese proceso, esas etapas en la salvación? Y brevemente, en primer lugar, cuando oímos la palabra de Dios, es como un sembrador que está sembrando la semilla. De hecho, así la Biblia presenta al predicador, lo ilustra como un sembrador que esparce la semilla del evangelio. Una semilla caerá en buena tierra,
una endura, otra a la orilla del camino donde la gente la pisoteaba, así que el terreno era muy duro, de manera que la semilla no podía enterrarse, así que venían los pajarillos y se la llevaban. Otros caerán entre las piedras y van a dar un pequeño fruto, pero aquello luego se va a ir. Y otros van a crecer entre espinos y luego van a ahogarse. Pero hay uno que va a caer en buena tierra. ¿Qué significa aquello? La palabra de verdad que es predicada viene entonces a nuestra mente, pero el Señor toma aquello y la hace germinar, lo que se conoce como la concepción. Dios imparte vida en primer lugar en aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio. Imparte vida en el corazón. Imparte la semilla de vida en el alma de aquellos que han oído. Y en segundo lugar, entonces, aquello trae ciertas cosas. Comienza a haber un despertar a cosas que antes ignorábamos. Un despertar a cosas que antes rechazábamos. Un despertar a asuntos que antes no nos interesaba. Era algo tan absurdo para nosotros, algo tan loco, tan ridículo. El Evangelio, wow, eso es perder el tiempo. El Evangelio, wow, eso es algo para gente que no entienda, no razone, no piense, obviando que los más grandes inventores, muchos de los grandes inventores han sido creyentes devotos. Podríamos citar a muchos de ellos. De hecho, hemos hecho una escuela dominical para enseñarle a los niños cuando lleguen al colegio con estas falsas enseñanzas de que el cristianismo es ilógico, es algo completamente absurdo. La electricidad, de donde vienen muchas cosas que hoy día nosotros usamos diariamente, de hombres creyentes que usados por Dios los llevó también a ser de gran beneficio para la humanidad. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. En segundo lugar, Dios trae un despertar a nuestro corazón, imparte vida y empieza a haber un deseo por esas cosas que antes ignorábamos. De repente comenzamos a ver las cosas de una manera algo diferente, porque el Señor comienza a iluminar nuestro corazón, comienza a reavivar nuestras conciencias pecaminosas y comienza a convencernos de las realidades que antes ignorábamos. En primer lugar, nos convence de que hay un Dios que es santo, que hay un Dios que es justo. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, de acuerdo a Hebreos 11. Así que comienza a traer un sentido de la existencia de Dios en nuestro corazón. Despierta aquel sentido que por naturaleza está allí en el hombre. Luego también trae un despertar acerca de nuestra realidad delante de Dios. Un despertar de que ahora somos pecadores y Dios por el Espíritu Santo nos convence de esa realidad, nos convence de pecado. Nos convence de que las cosas no somos meras víctimas de las circunstancias. No es que hagamos pecados porque sí, sino que hay un problema que está arraigado en nuestro corazón. Es una fábrica de estas cosas que ofenden a Dios. Y luego ese despertar empieza a traer una convicción profunda en nuestro corazón. Porque empezamos a entender el pecado no desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. Ya no vemos el pecado como una ofensa a otras personas. Ya no vemos las cosas que hacemos como algo que ofenda a los demás, sino principal y primariamente entendemos el pecado como algo que ofende a Dios. Y que aquello trae consecuencias, que estamos lejos de Dios. Somos convencidos de justicia y de juicio, que un día deberemos dar cuenta por todo aquello. Y entendemos que el pecado trae consecuencias eternas de estar bajo condenación. Así que nuestra conciencia es removida, nuestra mente comienza a tomar estas cosas, a aprender más de la palabra del Señor. Y en un momento entonces, esa convicción es tan profunda, tan seria, que somos guiados al arrepentimiento. En primer lugar, hay dolor por el pecado. Y vamos en oración delante del Señor. Dios mío, estas son las cosas que yo he hecho. Esta ha sido mi vida. Este ha sido mi pecado. Estas son las cosas que yo disfrutaba, son las cosas que yo anhelaba en mi vida. No sabía, Señor, cuánto estas cosas te ofenden. Pero ahora entiendo, Dios mío, cuánto ofende a tu santidad. Aquí está mi mentira, aquí está mi engaño, aquí está mi falsedad, aquí están todas estas cosas, Dios mío, que están en contra de tu voluntad. Por supuesto, no te vas a acordar de todos ellos, porque son incontables nuestros pecados. Pero tal vez te vas a acordar de muchos grupos de pecados que estaban en tu vida o que fueron parte en algún momento de tu vida, y los traerás en oración delante del Señor y se los confesarás a Dios y reconocerás tu culpabilidad y le dirás cuánto te duele ahora haber hecho esas cosas delante de Dios. Así que hay arrepentimiento, pero hay algo más. Hay confianza en Cristo, en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo
en tu lugar. Lo hizo en representación de aquellos que vienen delante de Él. Porque reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos que por mucho que nos esforzáramos, tenemos un corazón contaminado por el pecado, por lo tanto Dios no puede recibir aquello. Y ahora entonces vemos a Cristo perfecto, a un Cristo obediente que no falló absolutamente nada y que fue a la cruz del Calvario como el más vil pecador. La pregunta, ¿por qué lo hizo? Él lo hizo en lugar de otros, en representación. Y eso es aferrarse de aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario y creer que fuera de aquello no hay absolutamente nada más para mí. Eso es fe, es conocer lo que Cristo hizo en primer lugar. La fe comienza en la mente. La mente es el palacio de la fe. No es algo místico, no es algo que está ahí en algún lugar medio escondido. Es algo que debemos entender, debemos conocer. En segundo lugar, es algo que debemos aceptar. Que lo que la Biblia dice es verdad. Pero hay algo más que es la fe, que es confiar en lo que Cristo hizo. Siempre ilustro esto de la manera de alguien que se está ahogando. Rápidamente. Mientras yo no sepa mi realidad de estar ahogándome, jamás voy a pedir ayuda. Así que lo primero es saber mi situación. En segundo lugar es aceptar que me estoy ahogando. Y ahora confiar en aquella persona que me ha de venir a salvar, que me va a llevar a la orilla. Eso es fe, queridos amigos. Y de esto está hablando Pablo aquí. Habéis creído en el Evangelio, habéis creído en Cristo como el único que puede darnos comunión con Dios, puede darnos reconciliación con Dios. Y cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, dice la Biblia que en ese momento somos justificados delante de Dios. Somos declarados justos. Es una declaración legal que Dios hace, una declaración penal, donde ahora aquel que era pecador delante de Dios es justo, porque Cristo llevó las consecuencias del pecado de quienes se acercan a Él. Y luego viene entonces la seguridad que trae el Evangelio. Y eso es lo que Pablo termina en el versículo 13. Hemos oído en primer lugar, hemos creído, y ahora la consecuencia de aquello es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu Santo tiene varias implicancias. En primer lugar, nos habla de que una transacción ha sido terminada. Ya no debemos nada. Ya no hay deuda para con Dios. Ya no hay deuda para con el Creador. Aquella deuda ha sido pagada. No por nosotros, sino por Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Lo primero, cuando hablamos de ser sellado, el sello era una demostración que una transacción ha concluido. Pero también un sello ahora significa propiedad. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y ahora pertenecemos al Señor y queremos agradar a Dios. Queremos aprender más de su palabra, queremos aprender a vivir la vida cristiana, queremos honrar al Señor, queremos vivir en santidad. Todo aquello que antes despreciábamos ahora se constituye en lo más preciado que nosotros tenemos. También el Evangelio trae seguridad de protección cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Al punto tenemos seguridad y protección que ni el postrer enemigo, que es la muerte, podrá retenernos. Tenemos vida eterna. Y estaremos para siempre con nuestro Señor. Pero también un sello era señal de autenticidad. Y de hecho Pablo en Romanos dice, el que tiene el Espíritu Santo tiene la vida. Porque no podemos ser creyentes si no tenemos al Espíritu Santo. Así que aquellos que han creído son declarados pertenecientes al Señor, auténticamente hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo una evidencia también de ser salvo. Queridos amigos, esta es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y mi pregunta es, ¿has venido a Cristo? ¿Has confiado en Él como el único medio por el cual tú puedes alcanzar salvación y vida eterna? No hay otra manera, no hay otra forma, no son las ceremonias, no son mis buenas intenciones, no son mis buenos deseos. No es lo que yo personalmente, basado en mis propios esfuerzos o méritos, pueda hacer o dejar de hacer delante de Dios. Aquello no sirve nada. Es tan solo confiando en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario que nosotros podemos alcanzar salvación de pecados y vida eterna. Y debes venir delante del Señor. Debes venir reconociendo tu pecaminosidad, pidiéndole a Él que te dé una nueva vida,
diciéndole que no te puedes regenerar a ti mismo, no hay ningún hombre ni ninguna institución, es Él que puede darte una nueva vida y pides. Y si tú vienes a Él con sinceridad, la Biblia dice que el que Él viene, Él no le echa fuera. Termino leyendo el verso 3 entonces. Habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el Señor te atraiga a Él y pueda ser contados con aquellos que han experimentado el poder transformador de la palabra de verdad, el mensaje del Evangelio. Oramos a nuestro Dios.